Vamos a ponerlo en contexto. ¿Okay? Es un tema eminentemente técnico, obviamente, por los avances recientes, pero vamos a integrarlo. Con un caso clínico de un paciente, es una chica abogada, se presenta evaluación por episodios también de dolor subesternal, no relacionado con el ejercicio, sin embargo relacionado con las comidas y con el estrés. Tiene disfagia intermitente a los sólidos y a los líquidos, no tiene pérdida de peso. Su historia pasada realmente no es relevante y su examen físico es normal. Sus placas de tórax, su electrocardiograma están normales, no tiene evidencia de isquemia a las pruebas cardíacas y este es su esofagograma. No escuché bien, alguien por ahí. Qué bueno, qué interesante. La culpa de la confusión son los radiólogos. Veo que nos han contaminado. ¿Qué apariencia tiene este esofagograma? Lo dijo la doctora Hani aquí perfectamente. ¿Qué semeja morfológicamente? Tirabuzón. Ok. Entonces, ¿qué entidad conecta? Dolor, disfagia intermitente, sólidos, líquidos. Un esófago en tirabuzón es típico de qué? Espasmo del esófago, así es. Sin embargo, este hallazgo no es común, o sea, la sensibilidad diagnóstica del esofagograma no es tan común. Les muestro un caso porque generalmente el esofagograma tiende incluso a ser negativo. Entonces, a la motilidad de alta resolución, discúlpenme que estoy batallando con esto. A ver, a la motilidad de alta resolución, si es que esto, bueno, ni hablar. Vemos en la gráfica del lado izquierdo un sujeto normal y al lado derecho el paciente. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el paciente y el sujeto normal? ¿Cómo está la onda peristáltica aquí a la derecha? Totalmente recta, ¿no? Entonces, hace sentido. Se contrae el esófago simultáneamente en el momento que se inicia la deglución, como es el típico caso del espasmo del esófago. Vamos a hablar de esta entidad, vamos a hablar de estas entidades, pero quise introducir la situación con un caso clínico para ponerlo en contexto. Mi charla se va a enfocarse a darles una perspectiva de esta técnica nueva, que es la resolución, la motilidad de alta resolución. Y los propósitos es, primero, definir para ustedes qué es la manometría de alta resolución, cuándo se originó, cuáles son los parámetros fundamentales que usamos para evaluarla y cuál es la clasificación actual de los trastornos motores usando este tipo de técnica. ¿Qué es la resolución, la motilidad de alta resolución? Es una nueva técnica para registrar los trastornos del esófago. Utiliza traductores de presión perfectamente cercanos uno al otro, de modo tal que podemos registrar presiones a través del esófago en forma completa, mientras que el sistema antiguo lo hacíamos espaciadamente cada 3-5 centímetros. ¿Okay? El concepto antiguo aquí está. Recuerden ustedes que usábamos una transparencia del esófago, usábamos este sistema que tenía sitios de perfusión distantes, en este caso lo puse cada 3 centímetros, pero generalmente eran incluso cada 5 centímetros. Con el sistema nuevo tenemos un catéter sólido, estado sólido, que es este, tiene 36 anillos, de manera tal que podemos registrar el esófago completo. Pero no tan solo podemos obtener registro del esófago en forma completa, sino que además, ¿cómo funciona? Y lo que hace es transformar la presión, que habitualmente la obteníamos en forma de línea,
y la proyecta en forma de color. Hace una génesis topográfica de forma tal que la peristalsis esofágica que vemos aquí a la izquierda la podemos observar en una gráfica con mayor claridad, el esfínter esofágico superior, la faringe, la onda peristáltica, la unión esófago-gástrica. Voy a entrar en más detalles de esto. Y los cambios topográficos que vemos en color, de hecho fueron descritos por Ray Klaus, que es el tipo que describió la transformación de estas líneas. Ray es un arquitecto, era médico, un gastroenterólogo muy prominente, pero además tenía una mentalidad como arquitecto, y el tipo usó su mente arquitectónica para decir, bueno, ¿cómo no podemos transformar la línea en colores y darle valores de acuerdo a una escala en color? Por ejemplo, el rojo tiene un valor en milímetros de mercurio mucho más alto que el verde, que el amarillo y subsecuentemente, como lo veremos en breve. De hecho, esta es la foto de Ray. Ray, desafortunadamente, un buen amigo, murió de cáncer pulmonar a edad joven, no siendo fumador. Un tremendo tipo que no vio nunca lo que inventó y la época que ha causado. Aquí vemos de nuevo cómo el sistema antiguo nos permitía ver la contracción faringe, el esfínter esofágico superior, la peristalsis esofágica, el esfínter esofágico inferior y la posición del estómago. Veamos el equivalente con la manometría de alta resolución. Ver con qué claridad, aún para ustedes, los que no tengan interés en motilidad, es obvio lo que está pasando aquí. El esfínter esofágico superior en verde, cerrado, viene la contracción, la prolongación de la onda peristáltica, la unión esófago-gástrica, se abre para la apertura de llegada del bolo alimenticio y finalmente penetración del alimento del estómago. Aquí está la integración con el catéter. Los 36 anillos lo que han hecho, lo vemos fluoroscópicamente, toman todas las ondas de registro, las vemos aquí a la derecha, y lo que han hecho por un sistema de computadora, a través del software, integran las presiones y las proyectan de esta manera. Aquí está la escala, vemos que los colores azules es pequeña presión, verde es más presión y el rojo definitivamente es presión más alta. Entonces los colores tienen un significado de acuerdo a la presión, de la onda de amplitud de contracción. Observemos una onda peristáltica normal y quiero destacar el esófago proximal, el esófago distal, la unión esófago-gástrica. Con este sistema hemos podido aprender cosas que no veíamos claramente con el sistema de línea. Por ejemplo, podemos claramente identificar el músculo estriado aquí, el esófago proximal, la zona de transición entre el esófago proximal y el distal, esta zona que tiene aproximadamente un 15% entre músculo liso y esquelético, y finalmente el sistema músculo liso aquí, la parte distal. No tan solo, sino que en la unión esófago-gástrica, en esta parte, nos hemos dado cuenta que podemos captar los dos componentes. Habitualmente leíamos solo el esfínter esofágico inferior, ahora sabemos que es el esfínter esofágico inferior y el diafragma crural. En esta parte que podemos ver con mayor claridad, mientras que en la presión, en el trazo de presión antiguo no podíamos discernir este tipo de información. Nada más este trazo, por ejemplo, la información que con el sistema podemos recabar. Este es un trazo que tiene impedancia. No voy a entrar en impedancia en detalles, pero en una sola expresión. Vemos el esfínter esofágico superior cerrado en verde, viene la deglución, podemos apreciar fácilmente el músculo esquelético, la zona de transición, el músculo distal, músculo liso involuntario, y en púrpura, esto es el agua que está entrando en el esófago. Y la vemos cómo el agua se desplaza hasta el estómago. Esto con el uso integrado de la impedancia. Esto no lo podíamos hacer tampoco con el sistema previo. Ahora podemos ver si el bolo alimenticio pasa de verdad. No tan solo la onda de presión, sino si realmente es efectiva y logra desplazar el bolo hacia el estómago. Con el color de la impedancia podemos hacer eso. Entonces son ventajas claras del nuevo sistema. Lo que quiero hacer en estos 20 minutos o 25 minutos es pues cubrir estas áreas y me voy a concentrar
no tan solo en lo que es, como lo he descrito, sino cómo se originó, los aspectos métricos y hablarles de la clasificación. ¿Cuándo se originó este sistema? Este es el nacimiento del sistema de alta resolución, que Ray Clouse nunca vio, pero aquí están muchos de sus trabajos originales. Los trabajos principales se publicaron en el año 2007, en el 2008, como ven aquí. Son los estudios fundamentales definiendo los valores en sujetos sanos, normales. Apenas para el 2008 entendimos la fisiología con este sistema nuevo en sujetos controles. A consecuencia de eso, y después del fallecimiento de Ray Clouse, el grupo en la Universidad de Chicago, Northwestern, está aquí, tomó la iniciativa de llevar el sistema a la clínica. Definió los valores normales, vamos a ver qué significaban clínicamente. Entonces empezamos a estudiar enfermos con trastornos, síntomas esofágicos y trastornos motores supuestos. Y la primera versión de la clasificación fue publicada en el año 2009, después de la reunión en San Diego, en DDW, y se llamó la clasificación de Chicago número 1. El segundo update, la versión actualizada, ocurrió después de una reunión en Ascona, en Suiza, en el año 2011, clasificación 2. Y finalmente, la última clasificación, que es la actual, de la cual me voy a referir en breve, es la tercera clasificación después de una reunión en la reunión de la Haga en Chicago, que es la clasificación del año 2014. Esta está publicada ya, apenas ha sido publicada en dos revistas. Curiosamente, para los endoscopistas, que veo que estoy rodeado de todos ustedes, de ellos, la primera versión preliminar en una revista endoscópica y la final versión actual en febrero de este año. A estas dos publicaciones me voy a centrar y voy a simplificar los parámetros que usamos para el diagnóstico de esta nueva técnica. Entonces, ¿cuáles son los? Discúlpeme que el sistema me está traicionando. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los detalles técnicos que necesitamos entender? Y querámoslo o no, desafortunadamente estamos casados con esto. Esto está aquí y va a quedarse con nosotros. Pero lo voy a simplificar. Son 4 parámetros que quiero que recuerden. Y aquí están. Número 1. Vamos a tomar el sistema, vamos a leer el trazo y nos vamos a basar en 4 parámetros básicos, nada más. Si podemos entender esto, entendimos la charla. La contracción distal integral, o DCI en inglés. Segundo, la contracción, el punto de desaceleración. Te voy a explicar a qué me refiero con esto. La latencia distal y la relajación integrada de presión. Punto. Es todo el chiste, no está tan complicado. Si podemos hacer endoscopías y colonoscopías y ERCPs y colangiografías y biopsias, podemos manejar 4 conceptos. Vamos a explicarlos cada uno de ellos. Empecemos con el primero. La contracción distal, el DCI en inglés, Distal Contractile Integral, se refiere a la amplitud de la onda en el músculo distal. Punto. Entonces, toma este cuadrito que está aquí y nos dice cuál es la presión de contracción. Pero en el sistema antiguo tomábamos solo la presión total y ahora estamos tomando la presión total sobre el tiempo y sobre la distancia. Fácil, no tiene chiste. Mire, aquí están los parámetros arriba. La amplitud, la duración y la distancia de la presión distal del esófago. ¿Dónde está el cuadrito aquí? ¿Por qué está el cuadrito ahí? Porque la doctora Hani lo sabe, que todo esto lo va a hacer la computadora, nada más le necesitamos decírselo. Tomamos la computadora, ponemos el cuadrito y la computadora hace la lectura. Se ha ido todo el problema que teníamos antes leyendo todos estos trazos en forma monótona, pues nos pasamos horas haciendo este registro, ahora la computadora lo hace para nosotros. ¿Cuál es lo normal? Lo normal es de 450 a 7.999 milímetros de mercurio.
porque 8000 es patología y lo van a ver en breve. Ese es el jackhammer. Entonces, DCI, contracción distal integral. Hace sentido el nombre, contracción distal integral, la integración de la contracción distal del músculo liso. Punto. ¿Qué anormalidades existen al respecto? Si tenemos ondas que tienen presiones de 0 a 100, en la clasificación actual se llaman peristalsis fallida. Se los voy a enseñar. Voy a enseñar la gráfica. Si es una o más de 100 a 450, le llamamos peristalsis débil. Y al complejo de una u otra le llamamos peristalsis inefectiva. Qué difícil es eso. ¿Y dónde vemos esto? Generalmente en reflujo. Generalmente en pacientes con reflujo. ¿Ok? Si la peristalsis está fragmentada en más del 50% de los casos, con un DCI con una de más de 450 milímetros, le llamamos peristalsis fragmentada. También en reflujo. No tiene más problema. Entonces son las anormalidades de una contracción débil. Contracción normal son 451 a 7.999. ¿Y cuál es lo opuesto de lo débil? La hipercontracción. Entonces, una vez que tenemos una contracción que va de 8.000 milímetros de mercurio en adelante, este es el jackhammer. Punto. ¿Ya? Entonces, ¿contracción débil o contracción fuerte? O sea, hipotenso e hipertenso. ¿Ya? Porque está complicado. Lo que pasa es que estamos familiarizándonos con un sistema nuevo. Eso es lo que nos choca a los médicos cuando nos introducen una cosa nueva. Tiene otra cosa más que aprender. Simplifiquémosla. No tiene mucho arte. Aquí están los ejemplos gráficos. Aquí está un paciente que deglute y no hay nada. La DCI aquí, la presión es 0. Esta es una peristalsis fallida. Aquí tenemos uno que tiene una peristalsis débil, porque la presión no es 0, llega hasta 438 milímetros de mercurio. ¿Okay? Nada más cambiamos el término. Aquí está un enfermo que tiene una peristalsis fragmentada. En este caso, podemos no tan solo ver el tamaño de la onda, sino qué tanto fracasa la onda en progresar. Por ejemplo, veamos esta onda peristáltica, como aquí no hay nada, está quebrada la onda. Entonces veamos, ¿qué es esto que está en azul aquí o en púrpura? Es el agua. No pasó, se atoró en el esófago. Este enfermo tiene disfagia. Vea cómo esto efectivamente se traduce en un problema funcional. Y acá, este enfermo que tiene una pérdida importante de peristalsis, 5 centímetros, este es un gran break. Ve nada más el agua donde se quedó en el esófago. Entonces, esto es peristalsis fragmentada. Todos estos trastornos de los que estoy hablando generalmente se asocian con reflujo gastroesofágico. Aquí está alguien con una motilidad inefectiva. El enfermo de glúteo existe una contracción normal, mientras que aquí, nada. Aquí, nada, tampoco. No tiene mucho chiste. Y lo que pasa es que hasta un estudiante de medicina puede ver esto y es tan visual que no tiene los problemas de las líneas aquellas antiguas. El color lo hace tan notoriamente claro. Lo opuesto, de lo débil a la hipercontractilidad. ¿Qué es este? Este es el jackhammer. Vea que por qué se llama, o por qué se le ocurrió ¿a quién se le ocurrió inventar este nombre? ¿A quién? De hecho, fue una doctora francesa, Luis Carlos va a estar feliz porque él se entrenó en París. Pues una chica, Sabine Roman, en enero del año 2012, por vez primera publicó la literatura esta entidad, jackhammer esophagus. Y desde entonces a la fecha la doctora tiene 5 casos aquí en un póster publicado con ustedes. Yo pensé que iba a llegar a Colombia y que me iban a decir, doctor, ¿qué es esto? Aquí la doctora Hani me está explicando, quiero charlar un poquito más, entender su literatura, porque hay poco escrito desde entonces. Una entidad relativamente reciente. Estos enfermos con hipercontractilidad. Vean el rojo son presiones de más de 5 o 6 mil milímetros de mercurio. De hecho, donde está el cuadro, está marcando que este tiene una DCI de 9.500
milímetros de mercurio. Aquí está otro ejemplo, otro jackhammer, presiones de 52,000 milímetros de mercurio. Imagínense el esófago contrayéndose de esa forma. No es tan difícil imaginar lo que está pasando con ese paciente. Ok, y esto, ¿qué pasó aquí con esto, con el cascanueces? Yo vi que varios de ustedes mencionaron el cascanueces. En la clasificación actual, nos hemos dado cuenta que sujetos controles hasta 5 milímetros de mercurio, que era lo que usábamos para el cascanueces, pueden ocurrir en condiciones normales. De forma tal que la clasificación actual del 2014 ha removido al esófago en cascanueces. Por eso lo puse a propósito para mencionarlo. Ok, ahora, sigamos, el siguiente parámetro. Siguiente parámetro que quiero hablar es el punto de desaceleración. Dios mío, no está tan complicado. Lo voy a explicar. Cuando la onda peristáltica viene, aquí llega un instante en que el punto de inflexión de esta onda aquí, la velocidad de contracción disminuye. Y justamente donde eso ocurre, le hemos llamado el CDP, punto de desaceleración de la contracción. La única razón que va a ser importante, no hay más, es por el espasmo del esófago. Punto. Si no fuera por eso, ni se los comentaría. Ese punto, fisiológicamente, ustedes me pueden decir, bueno, nosotros sabemos que la amplitud equivale a la fuerza, al vigor de la contracción del esófago, y este punto aquí equivale. Fisiológicamente es cuando el bolo alimenticio se disminuye en su pasaje a través de la ampoula frénica. De hecho, fluoroscópicamente, a ver, si lo vemos fluoroscópicamente, aquí está, viene el vario por aquí, y vemos que en esta región de la unión esofagogástrica es cuando disminuye el pasaje a través de la unión del ligamento esófago-frénico casi del tercio distal del esófago. En ese punto, vamos a medir un aspecto muy importante, es el punto de desaceleración. Y lo que nos va a servir es para lo que sigue, que es esta, la distancia, la distal latency, la latencia distal. Aquí está la distal latency. ¿Qué es la distancia? La latencia distal, estoy traduciendo mal, perdón. Es el intervalo entre la relajación del esfínter esofágico superior aquí arriba, aquí, justo esta línea vertical, y el CDP, aquí está el famoso punto que acabo de explicar. Cuando nosotros intersectamos estas líneas, esa es la latencia distal. A ver, ¿y qué nos importa eso? A ver, ayúdeme a alguien. ¿Por qué creen que es importante eso? ¿Por qué es importante el tiempo de latencia? Es el tiempo que toma el alimento, lo tragamos, ¿y qué pasa en el esófago distal? Tragamos arriba y el esófago distal se relaja. Entonces, hay un periodo de latencia normal para que pueda pasar el bolo alimenticio. Mientras que en el espasmo, al tragar aquí arriba, todo el esófago distal se contrae simultáneamente. Entonces, la latencia está reducida. Mientras que en condiciones normales, la latencia es, normalmente el esófago tiene un periodo inhibitorio de 4.5 segundos, normalmente. Aquí lo vamos a ver otra vez. Bueno, estamos peleados, el control y yo. Okay. Aquí vemos la latencia de nuevo. Viene el inicio de la deglución, prolongamos una línea vertical, luego la cruzamos con el punto de desaceleración. Y este periodo, este tiempo, son 4.5 normalmente. En el espasmo, esto ocurre al mismo tiempo, aquí vemos lo que sucede en el espasmo del esófago. Vean la onda cómo es vertical. Y este periodo de latencia se acorta considerablemente y nos vamos a un periodo de latencia de 2.5 segundos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esa es la única importancia del condenado punto de desaceleración, porque ahí vamos a tomar la onda. Por cierto, todo lo hace la computadora, nada más hay que dirigirla a esos parámetros. Por último,
la relajación integrada de la unión esófago-gástrica. ¿Qué es esto? Es esta parte de aquí. Esto es lo que nosotros antes llamamos el esfínter esofágico inferior. Nada más que en el color podemos ver todo esto. Y ahora podemos ver perfectamente todo el tiempo que toma. Una vez que viene una deglución, vemos que inmediatamente bajo un reflejo vagal que genera la relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces nos permite estudiar la relajación del esfínter y generalmente tomamos, como lo dice la transparencia, un tiempo medio de 4 segundos. Lo toma este cuadrito, es inserción de la computadora y la computadora calcula el tiempo que el esfínter esofágico inferior o la unión esófago-gástrica se mantiene relajada. Y lo normal es menos de 15 milímetros de mercurio, punto. ¿Y por qué tiene importancia esto? Es vital. ¿Qué entidad nosológica típicamente produce anormalidades de esta área? Absoluto. Y además de la calasia, sabía que iban a dar la calasia, pero a ver, ¿qué es esto? Fíjense lo que está pasando con el esfínter. No le quiero llamar porque no es esfínter esofágico inferior, es la unión esófago-gástrica, es el esfínter y el diafragma crural integrados. De acuerdo con, y no voy a explicar esto por razones de tiempo, suprimí esta parte de mi presentación. Pero mire, lo que estamos viendo aquí en amarillo y en rojo es la combinación en rojo del diafragma crural y en amarillo parte del esfínter esofágico inferior. Veamos lo que pasa. El enfermo de glute. ¿Y qué sucede aquí? No se abre el esfínter esofágico inferior. Tiene una obstrucción al flujo normal. No pasa. Esto, claro que puede ser acalasia. Veamos lo que pasa con la onda del esófago. ¿Qué está pasando con esta onda? Compensatoriamente se contrae vigorosamente tratando de empujar el bolo. Pero hay una obstrucción a nivel del esófago gástrico, a nivel de la unión esófago gástrica. ¿Qué puede tener este enfermo? Puede tener acalasia, puede tener un tumor, puede tener una estenosis péptica o quirúrgico. Entonces, este enfermo hay que investigarlo, desde luego, endoscópicamente con cuidado en esta región. ¿Okay? Entonces, esto es una de las razones por la cual este hallazgo es importante. El otro, ustedes lo mencionaron. Aquí está la unión esófago-gástrica, aquí la vemos, y ahora hemos recategorizado a la manometría de alta resolución la acalasia en 3 tipos. Vean cómo tipo 1, 2 y 3 respectivamente, en todos la unión esófago-gástrica está francamente anormal, no se relaja. Vean ustedes bien la deglución aquí y no pasa nada acá, no se abre. Viene aquí la deglución, cerrado completamente. Aquí está la deglución, cerrado. Pero la diferencia son en el esófago. ¿Qué pasa aquí? Ausente, no hay peristalsis. Esta es una acalasia clásica, la ausencia de peristalsis esofágica. En el tipo 2 hay una contracción panesofágica. Todo el órgano, todo el esófago se contrae simultáneamente, aunque la onda no transmite el bolo alimenticio hacia el estómago. Entonces esto se le ha llamado presurización panesofágica. Y por último, en el tipo 3, lo mismo, la unión esófago-gástrica no se abre, pero hay una contracción que se confina al esófago distal. Vemos las presiones en rojo tan altas, confinadas al esófago distal. ¿Y qué importancia tiene esto? Tratamiento, doctora Hani, así es. Actualmente hay 6 estudios, que por tiempo no lo voy a mencionar, pero que han demostrado que tipo 2, por ejemplo, tiene mejor pronóstico en cuanto a manejo. Y hemos estado empezando a buscar la posibilidad de que los enfermos respondan de una u otra forma, de una manera distinta, o a la cirugía, o a la dilatación hidráulica, o a otro tipo de intervenciones, y ahora el POEM, dependiendo del tipo de acalasia en el que se clasifique. Esa es la razón. Entonces, en resumen, lo que les he querido decir en 25 minutos es simplificar un área que aparentemente es compleja, pero no lo es. Les he explicado qué es la resolución de alto grado, cómo se originó, cuáles son los parámetros fundamentales y por último quiero terminar simplificando
con la clasificación. Pero la voy a simplificar no en forma de un aspecto tabular que es difícil de leer, sino se lo voy a simplificar fisiológicamente, justo en la misma forma en la que lo he abordado esta mañana. Entonces, de esta manera. Okay. Acuérdense que vimos 4 parámetros. 1, 2, 3. Y el otro no lo necesitamos más que para ver la latencia distal. Entonces, si cuando están ustedes interpretando la motilidad, ven el IRP, que es la relajación de la unión esofagogástrica, ¿no? Okay. Ahí las anormalidades son muy sencillas. Si es de más de 15 milímetros de mercurio, no son más que 2 cosas. O es una obstrucción de la unión esofagogástrica, el caso que les presenté, o es acalasia, 1, 2 o 3. Chequen el cuerpo del esófago y eso contesta la respuesta que es. Por otra parte, si el problema es en el DCI, la Distal Contraction Integral, la contracción integral, si es baja, débil, hipotensa, ¿a dónde encaja? De 0 a 100, peristalsis fallida. De 100 a 450, peristalsis débil. La combinación de esto se llama motilidad inefectiva. Lo normal es de 0 a 449. Perdón, quise decir que si es de 0 a 449, es una peristalsis ausente, con un ERP, normal. Puede ser un enfermo con reflujo severo, o qué otra cosa puede ser, por cierto. Exacto, doctora, escleroderma, justo. Así es. Un enfermo que no tiene peristalsis, pero tiene el IRP, o sea, la unión esofagogástrica normal, puede ser un escleroderma. Cuidado con esos, no confundirlos con acalasia. Por último, el enfermo con un esófago hipertenso es el jackhammer. Por otra parte, si la peristalsis es fragmentada y son breaks, o sea, rupturas de la onda peristáltica grande de 5 centímetros o más, esto es lo que llamamos peristalsis fragmentada. Por cierto, me preguntarán, ¿y cómo miden la distancia? Es muy fácil, con el mouse, con el ratoncito, pone uno el cursor y puede medir uno cuánto es la distancia, exactamente. Es otra de las ventajas del sistema. Y por último, si la latencia distal está prolongada, en más de 20% de los tragos, esto es un espasmo del esófago. Inapropiadamente llamado difuso, porque en realidad es espasmo distal, se confina al músculo liso nada más. Entonces, ¿qué tan complicado es? Fácil. Si entendemos el IRP, el DCI y el DL, trae la clasificación completa, por lo menos hasta hoy, 2014, que fue cuando se publicó. Quién sabe qué va a pasar en los próximos meses. Estamos pendientes. Okay. Entonces, en estos 25 minutos he tratado de darles un resumen de lo que es la alta resolución, cuándo se originó, cuáles son los parámetros fundamentales, 4, por qué son importantes, porque nos permiten clasificar a los trastornos motores esofágicos y no es tan complicado. Agradezco mucho su atención y con mucho gusto tomamos preguntas. Muy buena. No entendieron nada. ¿Quieres que tome un par de preguntas?